En la clase de hoy vamos a estudiar la fuerza de rozamiento. Veremos que es una fuerza muy útil para representar situaciones reales. Imaginemos la siguiente situación. Cogemos un coche de juguete, le damos un impulso y observamos qué ocurre. Todos sabemos que el coche recorrerá unos metros y finalmente se parará. Ahora imaginemos otra situación. Trabajas para la NASA y estás en una estación espacial. Sales sujeto con un cable de acero al exterior de la estación espacial y lanzas un objeto. ¿Qué crees que ocurrirá con ese objeto? Yo creo que todos tenéis claro que el objeto lanzado por el astronauta a 10 metros por segundo continuará con esa velocidad indefinidamente y sin desviarse. El objetivo de esta clase es llegar a entender cuál es la causa de estas diferencias. Veamos en qué consiste la fuerza de rozamiento. En la primera experiencia tenemos dos superficies en contacto. En este esquema he dibujado una rueda en contacto con el suelo y he dibujado también una ampliación de la zona de contacto. Si pudiéramos mirar con un microscopio, veríamos que las dos superficies en contacto no son totalmente lisas. Hay rugosidades que producen una fricción, una oposición a que continúe el movimiento del objeto. Desde el punto de vista de la física, este rozamiento entre las dos superficies se traduce en la existencia de una fuerza denominada fuerza de rozamiento. Veamos cómo se calcula. Las fuerzas se representan mediante vectores. Los vectores tienen módulo, dirección y sentido. El módulo representa el tamaño del vector y viene dado por un número. La dirección es la misma que la dirección de la recta que contiene al vector. Y el sentido lo representamos mediante una flecha. Para la fuerza de rozamiento tenemos que el módulo de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que representamos con la letra griega mu, es decir, esto se lee mu, así tal cual, multiplicado por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento depende de las superficies que pongamos en contacto, mientras que la fuerza normal nos da la medida de la presión que el objeto realiza contra el suelo. En cuanto a la dirección y el sentido, tenemos lo siguiente. La dirección es la misma que la del movimiento, mientras que el sentido es contrario al del movimiento. Veamos con más detalle cómo se calcula el módulo de la fuerza de rozamiento. Como hemos visto, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento depende de las superficies que estén en contacto. Para las superficies cemento-caucho tenemos que el valor de la fuerza de rozamiento es igual a 0,8. Observamos que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Aquí os quiero hacer un comentario. En los próximos años os van a hablar de que hay dos tipos de coeficientes de rozamiento. El coeficiente de rozamiento estático, que aparece cuando empujamos un cuerpo y el cuerpo empieza a moverse. Y también está el coeficiente de rozamiento dinámico, que se aparece cuando el cuerpo ya está en movimiento. Bueno, en cuanto a la fuerza normal, como hemos dicho, es una medida de la presión que ejerce el cuerpo contra la superficie. Vamos a desarrollar mejor el asunto de la fuerza normal con este ejemplo. Aquí os he dibujado el mismo objeto en dos situaciones. En la primera situación, sobre el objeto actúan dos fuerzas verticales y con sentido hacia abajo, que son una fuerza de 30 newtons y una fuerza de 10 newtons. Es decir, este objeto está realizando una presión de 40 newtons contra el suelo. Sabemos por el principio de acción y reacción que va a aparecer una fuerza con el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. Entonces, si hacia abajo tenemos una fuerza de 40 newtons, la fuerza normal va a valer también 40 newtons. Es decir, es una medida de la presión que está realizando el objeto contra el suelo. En la segunda situación tenemos el mismo objeto, pero en este caso las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son una de 70 newtons y otra de 30 newtons. Es decir, una fuerza de 100 newtons. En este caso, por tanto, la fuerza normal será una fuerza vertical con sentido hacia arriba y con un módulo de 100 newtons. Si yo ahora os preguntara, si damos un empuje al objeto, ¿en cuál de las dos situaciones recorreríamos menos metros? Yo creo
que diríais que la segunda situación, porque en la segunda situación la presión que realiza el objeto es mayor que la presión que realiza el objeto en la primera situación. Es decir, en la primera situación la presión que realiza el objeto contra el suelo es de 40 newtons. En la segunda situación la presión que realiza el objeto contra el suelo es de 100 newtons. Cuanta más presión realice el objeto contra el suelo, mayor será la fuerza de rozamiento. Y cuanto mayor sea la fuerza de rozamiento, recorreremos menos metros. En cuanto a la dirección y el sentido de la fuerza de rozamiento, tenemos que la fuerza de rozamiento tiene una dirección que es la misma dirección que la del movimiento. En este caso es una dirección horizontal. Y el sentido es sentido contrario al del movimiento. En este caso el sentido es hacia la derecha y el sentido de la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Bueno, por tanto, la fuerza de rozamiento es la causante de que en la primera situación el objeto se termine deteniendo después de recorrer una distancia que dependerá del impulso inicial que le demos. Veamos qué ocurre en la segunda situación. La segunda situación, el astronauta lanza un objeto con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Como no hay superficies, aquí no aparecen fuerzas de rozamiento. Entonces, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, cuando decimos fuerzas a favor del movimiento, si os dais cuenta, no hay ninguna fuerza a favor del movimiento, como tampoco hay ninguna fuerza en contra del movimiento. Por tanto, tenemos que decir que fuerzas a favor del movimiento son 0, fuerzas en contra del movimiento son 0 también. Y esto es igual a la masa del objeto, que eran 2 kilos, multiplicado por la aceleración. 0 menos 0 nos queda igual a 0, 0 igual a 2 por A. Ahora el 2 está multiplicando a la derecha, pasa dividiendo a la izquierda, es decir, me queda 0 dividido entre 2 igual a la aceleración. Como sabéis, 0 dividido entre cualquier número es 0. Entonces me sale que la aceleración es de 0 metros segundo cuadrado. Es decir, que este cuerpo no tiene aceleración, lo cual significa que partió con una velocidad de 10 metros por segundo y esa velocidad ni va a aumentar ni va a disminuir. Se va a mantener constante en 10 metros por segundo. Como vemos aquí, en esta posición posterior, la velocidad del objeto sigue siendo de 10 metros partido por segundo. Veamos un ejemplo en el que interviene la fuerza de rozamiento. Tenemos un objeto de masa 12 kilos que se mueve con una velocidad de 15 metros por segundo. Si sabemos que el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 0,1, nos piden, apartado A, haz un dibujo. Apartado B, calcula el peso. Apartado C, calcula la fuerza normal. Apartado D, calcula la fuerza de rozamiento. Apartado E, calcula la aceleración del objeto. Apartado F, calcula el tiempo que tarda en pararse. Apartado G, calcula el espacio recorrido hasta que se pare. Estoy seguro que estáis pensando que son demasiados apartados, pero la cuestión es que son apartados que se resuelven en muy poco tiempo. Y además este problema es interesante por un motivo. Con este problema repasáis el tema de cinemática y el tema de dinámica, es decir, repasáis dos temas con un solo problema. Bueno, empecemos con el apartado A. Nos piden un dibujo. Como sabemos, siempre que tengamos un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra, sobre dicho cuerpo actúa el peso, que es una fuerza vertical y con sentido hacia abajo. Por el principio de acción y reacción sabemos que va a aparecer otra fuerza con la misma dirección, con el mismo módulo y con sentido contrario. Esa fuerza es la fuerza normal. Vale, como el objeto se está moviendo y hay fricción con una superficie, pues aparece la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento tiene la misma dirección que el movimiento y tiene sentido contrario. Observemos que el sentido del movimiento es hacia la derecha. Por tanto, la fuerza de rozamiento es horizontal y con sentido hacia la izquierda. Como es una fuerza, le ponemos el vectorcito arriba. Vale, pues ya tenemos realizado el dibujo del problema. En el siguiente apartado nos piden el peso. Tenemos que saber que el peso es igual a la masa por la gravedad. Pues es simplemente sustituir los datos. La masa del objeto, si miramos en el enunciado, son 12 kilos y la gravedad siempre es 9,8 metros segundo cuadrado. Si hacemos esta multiplicación nos sale un valor de 117,6 newtons. Vale.
el peso tiene un módulo de 117,6 newtons. Ahora nos piden la fuerza normal. El módulo de la fuerza normal en este problema coincide con el peso. Por tanto, si hemos calculado que el peso tenía un módulo de 117,6 newtons, pues la fuerza normal también tiene un módulo de 117,6 newtons. Vale, sencillo. Ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. También, de nuevo, sustituir datos. La fuerza de rozamiento es 0,1, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal, que son 117,6 newtons. Si hacemos esta multiplicación, nos sale un valor de 11,76 newtons. Es decir, el módulo de la fuerza de rozamiento es de 11,76 newtons. En el siguiente apartado nos pide la aceleración. Aquí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. En la parte de sumatorio de fuerzas ya sabéis que tenéis que poner positivas las fuerzas que vayan a favor del movimiento y negativas las fuerzas que vayan en contra del movimiento. Aquí me interesa volver a mirar el dibujo y nos vamos a dar cuenta que por esta parte no hay ninguna fuerza que vaya a favor del movimiento. Mientras que por esta parte de aquí me encuentro con una fuerza que es la fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento. Por tanto, ya sabemos cómo resolver este apartado. Decimos, fuerzas a favor del movimiento. Ninguna, 0. Menos fuerzas en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento. Es igual a la masa multiplicado por la aceleración. El 0 no hace falta escribirlo y me queda que la fuerza de rozamiento es igual a 11,76. Entonces, escribimos primero el menos 11,76 es igual a la masa del objeto, que era de 12, multiplicado por la aceleración. Bueno, entonces ahora el 12 está multiplicando a la derecha, pasa dividiendo a la izquierda. Y esto ya lo último que hay que hacer es, menos entre más es menos, me queda una aceleración negativa, y cuando divido 11,76 entre 12, me sale un valor de 0,98. Ya sabéis que se mide la aceleración en metros dividido entre segundo al cuadrado. Eso en el sistema internacional, ¿vale? Bueno, tiempo que tarda en pararse. Aquí empieza el problema de cinemática. Tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para saber aplicar esta fórmula nos conviene hacer un dibujo. Tenemos el objeto en la posición inicial. Tenía una velocidad inicial de 15 metros partido por segundo. El objeto avanza, 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 avanza y llega un momento que se para. Cuando se para, la velocidad final es 0. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Velocidad final del objeto. Pues miramos aquí y sabemos que es 0. 0. Es igual a la velocidad inicial del objeto. Miramos aquí y sabemos que la velocidad inicial es 15. Ahora viene un más, después viene la aceleración, que era negativa, valía menos 0,98, y multiplicado por el tiempo. Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar este más por este menos. Sabemos que más por menos es menos. Entonces nos queda que 0 es igual a 15 menos 0,98 multiplicado por el tiempo. Ahora, esta parte de aquí, este bloque, que está negativo a la derecha, lo vamos a pasar positivo a la izquierda. Entonces me queda, lo voy a hacer aquí, en esta parte de aquí. Me queda que 0,98t es igual a 15. Y ya solamente nos queda un paso. El 0,98 está multiplicando, pues pasa al otro lado dividiendo. 15 es igual a entre 0,98 y me sale un valor de 15,3 segundos. Es decir, el tiempo que tarda en pararse son 15,3 segundos. Bueno, nos queda solamente un apartado. Espacio recorrido hasta que se para. Yo aquí os he puesto la fórmula que tenéis que aplicar, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Además os he hecho un dibujo donde represento el objeto en su posición inicial y en esa posición he dibujado unos ejes de coordenadas. ¿Por qué he hecho esto? Porque si hacéis esto, la posición inicial va a ser 0, es decir, esta parte de aquí va a ser 0.
Y además por otro detalle, el objeto avanzará y terminará, por ejemplo, aquí. Entonces, si lo pensáis un poco, la posición final coincide con el espacio recorrido. Es decir, que la posición final va a coincidir con el espacio recorrido. Pero esto ocurre si colocáis los ejes de coordenadas justo encima de la posición inicial del objeto. Bueno, entonces, el espacio recorrido o posición final, que es lo mismo, ese va a ser el espacio inicial o posición inicial, que es 0. La velocidad inicial, que era 15. El tiempo que tarda en pararse, que era 15,3. Más un medio de la aceleración, que era menos 0,98. Multiplicado por el tiempo, pero esta vez al cuadrado. Es decir, por 15,3 al cuadrado. Bueno, aquí operamos y lo primero que hay que hacer es 15 multiplicarlo por 15,3. Si hacéis esa multiplicación os da 229,5. Ahora lo siguiente que hay que hacer es multiplicar los signos. Tenemos un más multiplicado por un menos y multiplicado por un más. O sea, más por menos por más. Esta operación nos da menos. Ahora hay que ver el número. Lo primero que hay que hacer es 15,3 y lo elevamos al cuadrado. Eso os tiene que dar 234,09. Después lo multiplicamos por 0,98. Y os dará 229,4082. Y por último lo multiplicamos por un medio. Pero sabéis que multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, esta parte os tiene que dar 114,7. Ahora simplemente hay que hacer una resta. 229,5 le restamos 114,7. Hacéis la resta y os da 114,8 metros. Es decir, el espacio recorrido es de 114,8 metros. Bueno, el problema ya está terminado. Entonces, yo ahora os planteo un ejercicio que tenéis que resolver. Dice lo siguiente. Un objeto de masa 5 kilogramos se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo. Si sabemos que el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 0,4, nos pide, apartado A, haz un dibujo. Apartado B, calcula el peso. Apartado C, calcula la fuerza normal. Apartado D, calcula la fuerza de rozamiento. Apartado E, calcula la aceleración del objeto. Apartado F, calcula el tiempo que tarda en pararse. Y apartado G, calcula el espacio que recorre hasta que se para. Yo aquí os doy las soluciones. La solución del apartado B es que el módulo del peso son 49 newtons. La solución del apartado C es que el módulo de la fuerza normal son 49 newtons. La solución del apartado D es que el módulo de la fuerza de rozamiento son 19,6 newtons. La solución del apartado E es que la aceleración que lleva el objeto es de menos 3,92 metros partido por segundo al cuadrado. La solución del apartado F es que el tiempo que tarda en pararse son 5,1 segundos. Y la solución del apartado G es que el espacio que recorre hasta que se para es de 51,02 metros. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero sobre todo que lo hayáis entendido absolutamente todo y nos vemos en el próximo vídeo.